Bueno, pues nuevamente gracias a Dios por permitirnos pues una predicación más, hermanos, y unos cantos más. Solo Dios sabe hasta dónde nos va a extender la vida. Pero mientras estamos vivos, vamos a seguir sirviéndole a Dios de todo corazón. Yo quiero exhortarles, hermanos, a recordar siempre, todo el tiempo, hermanos, que el hecho de que estemos aquí no garantiza que en la tarde vamos a estar vivos, ni mañana tampoco. La vida, hermanos, es corta, la vida la tenemos ahorita y nos sentimos bien a veces de salud y pensamos, ¿verdad?, que damos por hecho que mañana vamos a ir a trabajar. Tenemos planes para mañana, todos tenemos planes para mañana. Y pensamos, ¿verdad?, vamos a hacer, como dice ahí la palabra de Dios, vamos a deshacer, vamos a ir aquí, vamos a ir allá y tenemos planes. Pero la verdad es, hermanos, que nuestra vida está en las manos de Cristo. Solamente el Señor sabe si llegaremos a Él. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros como humanos tan frágiles que somos tan débiles? Arreglar cuentas hoy con el Señor. Hoy. Cualquier cosa, hermanos, que esté en nuestro corazón que no es de Dios, que es del mundo, como cantaban los hermanos, hay que sacarlo, hermanos, porque el mundo en realidad, como decía ese canto, es un desierto. El mundo está seco, el mundo no tiene fruto para Dios. Y nosotros no debemos de permitir que nada esté en nuestro corazón que estorbe nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Porque hoy mismo podría estar nuestro cuerpo frío, o mañana. Y qué triste, hermanos, que teniendo todo el consejo de Dios para ser felices, para honrar a Dios, para servirle, para dedicarle toda nuestra vida, toda nuestra adoración al Señor, es bien triste que aún así, teniendo el poder del Espíritu Santo, no lo estemos haciendo. Que llevemos una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Nosotros no deberíamos de ser así. Nosotros deberíamos, en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de lo que nos haya pasado, de lo que nos haya acontecido ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, no debería ser un pretexto para no servirle a Cristo. Deberíamos estarle sirviendo aún mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver que a pesar de lo que hemos pasado, estamos aquí. Seguimos aquí. Entonces, por muy dura que sea la batalla, por muy fuerte que ha sido el embate del enemigo en nuestra contra, por muy pesados que sean los dardos que ha lanzado, seguimos de pie por la gracia de Dios. Seguimos aquí. Estamos a veces heridos, sí, a veces estamos desgastados por la lucha, pero aquí estamos, hermanos, como cualquier soldado en la guerra. Se cansa, se lucha, pero nosotros tenemos, a diferencia de un ejército en la tierra, tenemos al Rey de Reyes, quien es Jesucristo el Señor, y Él es quien nos fortalece y nos ayuda. Yo les animo, hermanos, a seguir adelante, porque no sabemos, hermanos, si nos volveremos a ver el domingo que viene. Muchos de nosotros nos vamos y nos quedamos fuera toda la semana. Algunos se quedan en casa, van y vienen, pero eso no garantiza que todos los días van a venir y van a regresar a casa. En cualquier momento, hermanos, esto se toca. Un accidente, un ataque al corazón, una enfermedad que te deja vegetal, son tantas cosas que nos pueden pasar, hermanos. Por eso es arreglar cuentas con Dios y estar en bien con la iglesia, con los hermanos. ¿Por qué? Porque en algún momento ya no vamos a ver al hermano, ya no vamos a ver a la hermana. Y si algo teníamos que arreglar con el hermano o con la hermana y lo dejamos ahí crecer en el corazón y parte de ese hermano o esa hermana, él o ella se estará gozando con Cristo, y el que se quede se quedará con un remordimiento muy grande en su corazón, con la conciencia. Entonces yo les invito, hermanos, a través de todo esto que estamos viendo de la serie, hay que arreglar cuentas con Dios, hermanos, para que podamos tener paz, la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, la cual solamente viene de Cristo, no viene de nadie, solamente viene del Señor. Entonces es una exhortación pequeña, hermanos, hay que echarle ganas. No hay que desanimarnos por nada, hermanos. A veces pareciera, el enemigo puede traer a la mente, ¿qué sentido tiene venir al servicio? ¿Qué sentido tiene? Somos los mismos todo el tiempo. Pero, hermanos, tiene más sentido de lo que se imagina. Porque aquí es donde el Señor nos conforta, nos ayuda, donde nos hace estar unidos, juntos, donde Él nos está animando a seguir. Entonces, no paremos, hermanos, por nada. Mientras el Señor nos preste vida, vamos a cantarle con todo nuestro corazón, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Lo que hicimos ayer mal, ya se fue. Lo que hicimos todavía en la mañana mal, una mala
reacción, una mala actitud, lo que haya sido, ya se fue también. Entonces tenemos un nuevo inicio. Cada momento que Dios nos da en esta vida es una oportunidad nueva. Cada suspiro que damos es una oportunidad nueva que el Señor. Cada vez que le hacemos así y estamos respirando, es una oportunidad que Dios nos da de estar en bien. Entonces vamos a echarle ganas. Quiero que alguien me preste su celular, porque no voy a ver la boca. Nomás para ver la hora. Gracias. Pues muchas cosas están pasando en el mundo. Ustedes se dan cuenta, alrededor del mundo, hermanos. Gente que no se esperaba morir. Estoy seguro que tenían planes para el tiempo de frío, para Navidad. Algunos tenían casas rentadas, cabañas rentadas para pasar vacaciones con su familia, hermanos. Se les acabó la vida. En un abrir, hermanos, cerrar los ojos, se durmieron o estaban descansando pensando que todo estaba bien. Sí. Hay que tener en cuenta eso, hermanos, que somos tan frágiles, hermanos, tan débiles, que un pedacito de metal, una madera que nos pegue aquí en la nuca, cualquier cosa nos puede matar. Pero vamos a echarle ganas, hermanos, sabiendo que estemos 100% seguros que si partimos estaremos con Cristo y estaremos mejor. Que se acabarán las lágrimas, las penas, las tristezas, las preocupaciones, la ansiedad, todo terminará si realmente somos de Cristo. Pero a mí no me cabe duda, hermanos, en mi corazón que algunos tal vez no sean de Cristo. Jóvenes o adultos. Y eso es bien triste, hermanos. Hay que asegurarnos hoy. Hoy es el día para asegurarnos que sí somos del Señor. Entonces vamos a seguir adelante con la serie que se llama, ¿cómo se llama el sermón? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte se llama la serie. Acuérdense, el tema de hoy se va a llamar Haciendo nuestras obras solamente para Dios o solo para Dios. Hay que tener en cuenta ese título, que se le vaya en su mente. Haciendo las obras que hacemos solo para Dios. Y eso incluye, hermanos, todo. Uno podría decir, las obras solamente es, pues aquí en la iglesia no. Incluso el trabajo, lo vamos a ver más adelante. El trabajo, cuando hacemos el trabajo, ¿como para quién lo debemos de hacer? Como para Dios. Entonces no hay una cosa que el cristiano diga, hay ciertas cosas que yo puedo hacer que no tienen nada que ver con Dios. Ninguna. Cada cosa que hacemos la tenemos que hacer para el Señor. Eso es lo que la Biblia le dice a la iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Cuando hablamos del gobierno, debemos de hablar del gobierno como para Dios. Cuando hablamos del vecino, debemos de hablar como para Dios. Cuando hablamos de los hermanos en Cristo, estamos comiendo, debemos de hablar de los hermanos como para Dios. Cuando hacemos nuestro trabajo, estamos ahí estresados porque no nos proveen lo que ocupamos, aún así debemos de hacerlo como para Dios. No se nos debe de olvidar. Y si me gritan porque no hice las cosas bien o porque ellos creen que no las hice bien, yo sigo siendo cristiano y usted sigue siendo cristiano. Y las debemos de seguir haciendo para Dios. Como mirábamos hace poco, si solamente lo hacemos cuando nos tratan bien, hacemos las cosas bien, ¿qué diferencia hacemos con el mundano? Con el perdido. No hacemos ninguna. Que solamente cuando le dan el bono de Navidad, entonces están bien felices y hacen bien el trabajo. No te dan el bono y ya no voy a hacer nada, ya no le voy a echar ganas como quieran, no agradecen. ¿Alguna vez ha salido eso de mi boca? Y pienso que de la suya también. Y si dice que no, bueno, a veces uno así es, hermanos, uno actúa conforme a la circunstancia. Y uno dice tanto dinero que tienen y no agradece. Pero realmente, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, las bendiciones para nosotros no vienen del hombre, vienen de Cristo, vienen de Dios. Entonces, ¿sabe que eso nos ayuda a tener paz? Eso nos ayuda a tener tranquilidad, a estar tranquilos, contentos, sabiendo que Dios conoce mis necesidades. Dios sabe si me alcanza, si no me alcanza, si he gastado mucho más este año que el año pasado. A Dios no se le escapa eso. Dios lo sabe. Y Él está al pendiente de nosotros. A veces nos deja pasar un poquito por el desierto, nos mete ahí para que pidamos más y le roguemos más. Pero Él no pierde el control. Nunca lo va a perder, nunca lo ha perdido y jamás lo perderá. Y Él está al pendiente de su pueblo. Entonces, Mateo 6, vamos a empezar el capítulo 6, Mateo 6 del 1 al 4. Y van a salir 3 temas sobre hacer las obras para Dios, solo para Dios. Vamos a hablar hoy sobre ayudar a los demás.
Después vamos a hablar de la oración la semana que viene. Y después viene algo que a veces es lo que menos practicamos, el ayuno. Y se nos puede ver que casi no ayunamos, ¿verdad? Se nos ve en el cuerpo y en todo. Bueno, dice así la palabra de Dios, Mateo 6, del 1 al 4. Comienza con una advertencia, una palabra que vamos a ver en griego que dice así: guardaos, guardarse, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Hombres ahí es de los seres humanos, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es una advertencia muy seria, hermanos. Dicen 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. También vamos a ver la palabra alabados. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y viene el consejo de Cristo para nosotros, su pueblo. Mas tú, cuando des limosna o ayuda o hagas algo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Esta parte de la escritura, hermanos, aquí de lo que está hablando el Señor, si ustedes se dan cuenta, antes de esto, todo lo que hemos estado viendo atrás, lo que estuvimos viendo, comienza, acuérdense, con los bienaventurados. Comenzamos quiénes son esos bienaventurados, quiénes son esas personas que pueden cumplir lo que el Señor demanda, quiénes son los que pueden ser limpios de corazón, quiénes son los que son pacificadores. Los pacificadores, hermanos, lo expliqué un poquito, no me metí mucho ahí, pero los pacificadores somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos los pacificadores, los que siempre deberíamos de tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, con la paz de Cristo nosotros siempre buscamos estar en paz, tanto con los de afuera y mucho más con los de adentro. Somos los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los limpios de corazón. Son aquellos que han sido nacidos de nuevo. Entonces, hoy en día, aquí hay un problema, hermanos, con lo que dijo el Señor Jesucristo, muy grande, en el cual se encuentran metidos muchos líderes, muchos pastores, muchas personas que guían la iglesia. ¿Por qué? Porque hay pastores que ponen un énfasis exagerado en que las personas en la iglesia diezmen y ofrenden a público. ¿Usted se ha dado cuenta de eso en las iglesias? Que dice aquí, fíjese cómo dice el Señor, dice, cuando tú des algo o des limosna, acuérdese que se tradujo limosna por las costumbres de aquellos tiempos, que viene de España. Pero limosna realmente, cuando usted lo busca en el griego, es ayuda, o dar algo a alguien que necesita, al pobre, al necesitado, al que no tiene. Limosna se escucha como muy agresivo, ¿no? Por como nos lo enseñaron allá nuestros antepasados. Un limosnero, dice, mira, ahí viene un limosnero. ¿Qué es un limosnero? Pues aquel que no tiene y que anda pidiendo para comer o para sus necesidades básicas de la vida. Entonces, recuerda cuando usted escucha la palabra ahí, cuando des limosna, no es algo ofensivo, hermanos. No, cuando tú des ayuda, cuando le ayudes a alguien que necesita algo. Desgraciadamente los pastores, hermanos, ignoran lo que el Señor Jesús dijo. Cuando tú des algo, no toques trompeta. ¿Qué hace una trompeta, hermanos? ¿Es silenciosa o hace un ruidal? No, y un ruido exagerado. La trompeta de la que está hablando el Señor Jesús ahí no son como las de ahora. No, trompeta de guerra, es a lo que se refería, una trompeta exagerada. Llamando a batalla. ¿Para qué se tocaba la trompeta en el ejército romano? Para llamar la atención de los soldados, ¿no? Para llamar su atención, que se prepararan para la guerra. Bueno, en este sentido lo que el Señor está diciendo, tú no llames la atención de los demás, no toques trompeta. Y miren lo curioso de hoy en día. ¿Quiénes son los que le dicen a la iglesia por trompeta o por micrófono? Aquí de este lado los de 500, de este lado los de 1000, y de este lado los de $1, y aquí, y hasta le hacen así, mira, agarran un sobrecito y le hacen, miren, entraron 2000, ¿quién fue este bendecido que dio $2000? Con la trompeta, con el micrófono. ¿Cómo cree que se siente el pavo que dio esos 2000 cuando lo están alabando de esa manera? Están buscando ser alabados, ahorita lo vamos a ver por quién, por los hombres. Ahora, ¿quiénes son los que los están llevando a que los alaben?
a que la iglesia los mire. Los mismos pastores, hermanos, los que están al frente, y dicen: ¿cómo quieres que el Señor te bendiga y escuche tus oraciones si no das? ¿Has escuchado eso? ¿Quieres que ore por ti? Manda una ofrenda, manda un diezmo. No, ahora dicen siembra semilla, para que se oiga más bonito, para que se oiga siembra semilla. Agarrando versículos que sí están en la Biblia: el que siembra escasamente, lo vamos a ver hoy, escasamente segará. ¿Pero a qué se está refiriendo? El contexto no se refiere nada a seguir manteniendo pastores ladrones y evangelistas ladrones. No, ahorita vamos a leer el contexto. Se estaba refiriendo a hermanos pobres en necesidad en las iglesias, hermanos que estaban pasando mucha necesidad en la iglesia de Macedonia. Y vemos que las iglesias de acá ya habían prometido algo, y de ahí se deriva eso. De ahí se deriva un versículo que el hermano menciona mucho. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que dice siempre en la ofrenda? Dios bendice. ¿Así dice Dios bendice? ¿Ven cómo los confundí luego? No, Dios ama al dador alegre. Está ahí, ahorita lo vamos a mirar. Entonces, fíjense, hermanos, que el Señor Jesús a su pueblo le dice que cuando damos debemos de ser alegres, felices, contentos. Es como lo que dijo Pablo: ustedes dicen están solícitos desde hace un año queriendo ayudar, alegres en eso. Nos ruegan para participar y tener fruto en esto, es decir, alegría. No que van y le dicen: oiga, hermano, hay una necesidad, ¿usted puede ayudar? Ay, hermano, pues sí, pudiera, pero ya cuando está el pero, mejor no, ya. Sí pudiera, pero como le digo, en la iglesia, hermanos, los pastores, muchos de ellos están tocando trompeta y enseñándole a la iglesia a presumir lo que das, contradiciendo lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y a nosotros, que debe de ser, fíjese, en secreto, no andarlo divulgando por ahí, y mucho menos aquí, a público. Imagínense que yo traiga la cajita aquí y les diga: hermanos, pasen al frente, y el que está enfrente está viendo a ver cuánto echó, y el pobre hermano ya no haya cómo doblar el billete, la hermana, para que no se mire, y lo mete la mano y lo echa ahí, y aquel se fija cómo cayó, a ver cuál es el billete. Al rato le dice: dio $5, dio $1. Ahora fíjense, hermanos, qué cruel, qué mala enseñanza, en serio. Acuérdense lo que dijo el Señor anteriormente, lo que leímos: cualquiera que le enseñe a la iglesia o a los hermanos a quebrantar lo que el Señor dijo, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Porque hay enseñanzas, hermanos, respecto al dinero, hay enseñanzas extensas, hermanos, grandes, gigantes, series completas que hablan del dinero, pero no sanamente. Muchas de ellas son para meter la mano a la bolsa de los cristianos y sacarles el dinero, hacer mercadería de la iglesia. Hoy están enfocados en eso. Entonces, es triste, hermanos, que los pastores sean los que le están enseñando a la iglesia a ofrendar a público, lo cual no es bíblico, es antibíblico, presumiendo sobre quiénes son los que dan más dinero en la iglesia. Yo pasé por ahí, hermanos, con una lista pegada en la pared: grupo A, grupo B y grupo C, con nombres y apellidos. Los del grupo A, los fariseos, cómo no, los escribas, los que se levantaban el cuello, decían los pilares de la iglesia. ¿Cómo creen que se siente uno, hermanos? Pregúntenme, yo se lo digo. Hermanos, olvídense, pilares de la iglesia. Si las columnas de la iglesia, la base, el fundamento es Cristo, pilares de la iglesia. No, los hermanos caen y se van a la iglesia, y mentira. Entonces, le enseñan, si de por sí, hermanos, cómo batalla uno provocando o rebajar la altivez o no. ¿Es una batalla bajar el orgullo y la altivez o no? Es una batalla diaria, constante, y este tipo de enseñanza lo que hace es que levanta el ego, la altivez y el orgullo, y te infla como pavo real, te hace sacar las alas. Y aunque ya somos hijos de Dios, tendemos a ser presumidos, orgullosos y vanagloriosos. Si usted dice no, sí, hermanos, en muchas cosas sí. Aún como cristianos seguimos peleando contra la vanagloria, contra el orgullo. Seguimos batallando para no sentirnos superiores a los demás hermanos, ¿o no?
seguimos batallando, seguimos luchando. Y tenemos a veces palabras despectivas para referirnos a ciertas propiedades de los hermanos. Tenemos a veces palabras que ya no deberían estar en nosotros, que yo a veces las he usado. Y no son correctas, hermano. Que yo le diga a un hermano, hermano, ¿usted dónde tiene su riuma? El carro. Yo lo he usado, hermano. Y sabe que deben de ser palabras que uno ya debe de sacar de su boca. Porque no son palabras para bendecir, porque uno no sabe qué mal está haciendo al otro. Aunque uno pudiera decir, es mi forma de hablar, siempre he hablado así, sí. Pero es necesario limpiar aún eso. O tu casucha, esa choza, esa casucha donde vive. Tu tatana. Ajá, ¿se acuerda? El hermano estuvo presente en aquella conferencia donde íbamos antes, no quiero decir el nombre porque a veces oyen por internet. Pero hermanos, donde íbamos, hubo un hombre que vino a predicar sobre eso. Ahí estuvo también el otro hermano. Y dice, los que viven en trailillas. Y pues todos vivimos en trailillas. ¿Quién vive en un palacio? Todos vivimos en trailillas. Pero, ¿quién nos proveyó esas trailitas? El Señor Jesucristo. Y eso es ser, ¿cómo le diré? Malagradecidos. Mire, ¿por qué estamos en este país? ¿Porque teníamos mucho allá? Porque teníamos poco. Y le voy a decir a los más pobres y miserables. ¿Saben por qué? Porque no teníamos la fuente. No teníamos la fuente de bendición. Aunque tuviéramos carro, no teníamos a Cristo. Todos venimos de hogares pobres, de cuna de lo más bajo, hermanos, de lo más bajito económicamente. Y hoy, hermano, usted piensa, hermana, poquito nomás, analice desde que usted se acercó al Señor, el Señor hizo su llamado con amor, mire ahora cómo está usted y compare. Incluyendo su vida espiritual, ¿está igual que antes? Y si está igual, arrepiéntase. Pero ¿cuántas bendiciones nos ha rodeado el Señor? ¿De cuántas bendiciones? Hasta de las riomas nos ha librado, nos ha dado mejores carros. Y qué feo, hermanos, que con nuestra boca a veces ofendemos a los demás. El hermano ya tiene 5 años en la misma riuma, pero se sigue moviendo en esa riuma. Uno debe de aprender, hermanos. Dice la Biblia que debemos de hablar palabras que bendigan a los demás. No nos enseña eso la Escritura. Palabras cuidadosas que den gracia a quién, a los que las escuchan, a los oyentes. Imagínense que entre hermanos, yo llegue al trabajo de uno de los hermanos y le diga, oye, ¿te trajiste tu cochinada al trabajo? ¿Trajiste esa cosa? ¿Y a qué me refiero? No, pues con lo que Dios le bendijo para moverse. ¿Cómo le estamos llamando a lo que Dios le dio? Miren, a veces no lo pensamos así, ¿verdad? Que no le digo, yo he caído en ese error. Y a veces no lo hace uno por ofender, es simplemente una forma de hablar. Pero la Biblia nos advierte, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, hablen de una manera bonita que honre a Dios. ¿Por qué? Porque el mundano a veces se está oyendo. Y dice, mira, así se hablan entre ellos. Se ofenden de esa manera, ¿qué será que dirán de mí? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dando gracia al Evangelio, levantando y poniendo en alto el Evangelio o rebajando? Rebajando, tumbándolo al suelo por nuestra forma de hablar. Entonces, tendemos a ser presumidos, a sentirnos superiores a los demás. Y debemos, hermanos, de dejar que el Espíritu quiebre esa maldición, que quite eso del corazón, que lo barra. ¿Por qué, hermanos? Porque un día estamos acá y dentro de poquito podemos estar acá. Y a lo mejor vamos a ocupar esa riumita por ahí que nos mueve. No siempre está uno arriba, hermano. Dios es experto, dice su palabra, en bajar y pisotear al orgulloso, ¿o no? Al que anda altivo, con el cuello erguido, ¿quién lo tumba? ¿Cómo era Nabucodonosor? Y el Señor se lo advirtió y le dijo, ten mucho cuidado. Tienes que reconocer quién reina sobre tu cabeza, quién reina en los cielos, Dios Todopoderoso. Tenía que darle la gloria a todo. En un día salió
Miró su gran ciudad, su palacio, su reino, ¿y qué hizo? Esta es la gran Babilonia, dijo. No dijo que el Señor construyó, no, la cual he construido con la fuerza de mi brazo, con mi poder. Todavía no terminaba de hablar, ¿y qué le pasó a su mente? Esa mente brillante con la que había hecho todo eso se fue cambiada a mente de animal, loco, hablar tonterías, hablar puras tonterías. ¿Y qué hicieron? Ya no podía ser rey. ¿Cómo una persona así iba a ser rey? Al monte, andar como animal ahí. ¿Por qué? Por el orgullo, por la vanagloria, por creerse uno tan superior y tan poderoso. Cuando, hermanos, un mosquito que se nos meta a la garganta nos mata. Estás tomando agua y ayer casi me ahogo yo tomando agua. ¿Dónde queda el poder? ¿Dónde queda la belleza? Ni cuenta se iban a dar ustedes, el hermano lo mató un carro, no un trago de agua. Y por ahí algo Dios está pensando, el hermano débil, un agua le va a matar a mí, ¿cuándo? Te va a matar una hormiga. Entonces, desgraciadamente, hermanos, en los púlpitos de hoy en día se le enseña a la iglesia a presumir de las casas, los carros y lo que ellos tienen. Y aquí está lo más triste: le ayudan a un hermano o una hermana y lo gritan. Y dicen, el hermano tiene eso porque yo le ayudé. Ay, qué bonito se oye, ¿no? Oh, si el hermano salió adelante fue porque yo le ayudé. ¿Qué dijo el Señor? Si tú lo haces, si tú haces esas cosas, tú ya tienes tu recompensa. Lo vamos a ver más adelante. ¿De quién la recibiste? El aplauso y el reconocimiento. ¿De la cara? ¿De pecadores? ¿Qué no sería mejor recibirlo del Señor Todopoderoso? De Él mejor, en secreto. Entonces dice, cuando pues des limosna, dice el 2, no hagas tocar trompeta. Este versículo, hermanos, está pisoteado en muchas iglesias. Hermanos, se toma en cuenta. Se enseña a violar la ley de Cristo. Se enseña a presumir. Y le digo, usted ha visto, yo sé que usted ha visto videos donde los forman. Aquí los que dan más, aquí los que dan menos, ahí los que traen el billete más grande. Y así van. Y hasta avientan los billetes en el altar, le hacen así, avientan los billetes ahí. Al estilo del pueblo cuando salió de Egipto, adorando el becerro de oro. Y ellos creen que están haciendo fiesta para Jehová, como aquel pueblo pensó también. Y están pecando grandemente contra Dios. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes. ¿Qué es un hipócrita, hermano? De doble moral. Como hacen los que fingen, aparentan una cosa, pero son otra. Tú no seas así, dice el Señor. Tú eres mi pueblo, tú no hagas como hacen los hipócritas. Mire con quiénes comienza. ¿Quiénes eran los primeros hipócritas? Los que estaban ¿dónde? En Roma, en el palacio romano. ¿A quiénes apuntó el Señor? Adentro de las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? ¿Centros de qué? De adoración, ¿no? Lugares donde se leía la ley, donde se abría. El Señor, la primera vez que lo leyó fue en una sinagoga, cuando leyó su profecía misma y se cumplió. Entonces, ¿qué eran las sinagogas? Lugares donde se debería adorar el nombre de Jehová, el nombre de Dios. ¿Y en qué se había convertido? ¿Cueva de qué? De ladrones, incluyendo el templo. Era una cueva de ladrones en los lugares de adoración. Entonces tú no hagas así, no seas hipócrita. Como hacen los que están ¿en dónde? En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y luego dice así, fíjese, cuando ya te dejaste alabar por los hombres y ya te echaron tus flores ahí, de cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Qué triste, hermanos, que mi recompensa sea el aplauso y el reconocimiento de un mortal. Que se reconozca y diga, no, el hermano es uno de los que más ayuda, pero Dios mire que mi ayuda es una manera hipócrita de hacer. ¿Qué sería mejor, hermano? Que el Señor lo mirara sincero y que la alabanza viniera de Cristo y no de los hombres. Mas cuando tú des limosna o ayudes, no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. Ahora, ¿a qué se le refiere con te va a recompensar en público? No crea que en casas, carros y millones. No, hermano.
Es verdad, lleva parte de lo económico, lo vamos a ver ahorita, pero va más a lo espiritual. ¿Sí? Dios hace brillar tu vida delante de los demás. Dios lo muestra. Nosotros no necesitamos andar mostrando, yo sí soy bien cristiano, yo sí soy bien piadoso, yo sí le echo ganas. No, el Señor lo va a sacar a la luz. ¿Cómo? Con mi testimonio, con lo que Dios está haciendo en mi vida. Él va a mostrar que realmente yo soy lo que digo ser. Porque a usted cuando le preguntan, oiga, ¿y usted cree en Dios? ¿Qué es lo primero que uno dice? Si usted es verdadero, o si yo soy cristiano o no. Soy cristiano. ¿Sabe que esa palabra es gigantísima? Ser cristiano no es venir aquí. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es cantar cantos. Ser cristiano no es leer la Biblia. Ser cristiano no es orar. Va a decir, entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es llevar una vida de acuerdo a lo que Cristo dice. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Llevar una vida acorde a lo que el Señor manda en su palabra. Porque leer la Biblia cualquiera puede. Cualquiera que sabe leer la lee. Orar, cualquiera puede orar. Hablar a público, cualquiera puede. Pero vivir la vida que Cristo dice que vivamos, no cualquiera puede. Tiene que haber sido nacido de nuevo, de parte del Señor. Entonces Dios nos manda, el Señor Jesucristo nos manda a guardarnos de hacer las cosas para el hombre. Ahora, ¿qué es guardar? Donde dice, guardaos de hacer vuestra justicia, o guárdate de aparentar ser muy justo delante de los demás. Guarda tu corazón. ¿Qué es guardar? Del griego prosejo. Es una palabra en griego, prosejo. Y fíjese bien, esta palabra se puede traducir como presta atención, ten cautela. ¿Qué es tener cautela? Ser cauteloso, cuidadoso. Presta atención, tener cautela. Aplícate, tienes que aplicarte tú mismo y adherirte a lo que ya sabes. A oír, a servir, a escuchar, guardarse, atender y ser atento a lo que hay está mal. Es decir, guárdense ustedes de ser personas presumidas. De hacerlo para que te miren. Tiene que ser uno atento. Tiene uno que ser una persona que tiene cautela. Y cuando dice no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, miren hermanos, la distancia que yo tengo las manos de la izquierda a la derecha, aunque las ponga así, ¿cuánto hay de distancia? Un pie, unos 16 inches. ¿De qué está hablando el Señor? Ni tu familia más cercana, ni tu hermano más cercano debe de saber lo que tú haces de corazón, Padre. Eso es a lo que se está refiriendo, hermano. No es necesariamente a estas manos, porque estas no ven ni oyen. No, se está refiriendo, no lo presumas. ¿Qué ganas con presumir que le ayudaste a alguien? ¿Sabe que eso a veces en lugar de ayudar a los demás, a veces le haces que le dé vergüenza al que le ayudaste? Que después se entere que, oye, el hermano me ayudó, pero a todo mundo le dijo que yo no tenía para ir a traer un galón de leche. ¿Cómo se siente el que le ayudó? ¿Se siente bien o mal? Pues mal, hermanos. No, pues le ayudé al hermano o a la hermana, no tenían para pagar la luz y ahí anda. Oye, ¿sabías que la hermana y el hermano no tenían, estarán en pecado? Porque somos listos para eso, ¿verdad? ¿No será que están en desobediencia y por eso no tienen ni para la luz? Ya lo andamos vociferando con los demás. ¿Cómo se sienten después los demás? A mí me han ayudado, ¿se acuerdan? A mí no se me olvida. Les digo, no siempre es uno acá. Cuando a mí me operaron de aquí, ¿quién me ayudó? La iglesia. A mí no se me olvida. La iglesia. Y éramos menos y estábamos hasta en las casas, ¿me acuerdo? ¿Se acuerdan? Y Dios me ayudó por medio de ustedes. Y a mí no se me olvida eso. Y sé que a otros se les ha ayudado. No solamente de esta iglesia, fuera de la iglesia se ha ayudado. Y somos una iglesia pequeñita. Y se ha ayudado, ¿por qué? Por el amor de Cristo. Y yo no me enteré que allá anduvieron vociferando que me ayudaron, pero yo lo quiero decir porque es verdad, me ayudaron. Y eso anima a la iglesia. Así debe de ser. No siempre he tenido para mis gastos. No. Yo he pedido también a veces prestado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que Dios no está conmigo? No. Eso significa que tengo un pueblo. Tenemos unos hermanos que nos ayudan. Si usted lee la Biblia, ahorita lo que vamos a leer, había iglesias completas en pobreza y necesidad. ¿A poco toda la iglesia estaba en pecado? No.
Son cosas que suceden, que pasan, y el Espíritu Santo pone en su pueblo, se paren y tengan siempre algo para cuando sus hermanos necesiten. ¿Qué está diciendo el Señor? Estamos en esta tierra y somos vulnerables a cosas que nos pueden pasar. Se nos quema la casa, se nos descompone el carro, nos pasa esto, nos pasa lo otro. No significa, hermanos, que estemos en pecado, no siempre es así. Usted analice con Dios. A veces simplemente Dios está trabajando en algo en mi corazón. Quizás la confianza. Me falta confiar. Quizás un poquito más me falta confiar en Dios. ¿Y qué hace el Señor? Me muestra que tengo un pueblo que me ayuda. Yo se los he dicho, hermanos, yo estoy seguro que si yo me quedara sin trabajo no me van a dejar morir ya, ni a mí ni a mis hijos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir, hermanos, por el amor de Cristo. Cuando estén en una necesidad, no le pidan al mundano, aunque sea su familia, no pidan afuera. Para eso está la iglesia. Eso es parte del testimonio de la iglesia. Tienen que meterse eso en su mente y en su corazón. Quítense ese orgullo, quítense esa vergüenza, quítense eso de, es que ¿qué? De acuerdo a la Biblia somos la verdadera familia. Somos los que de acuerdo a la Biblia somos hermanos en el Espíritu Santo. Si hay una necesidad grande y yo no puedo solo, recurrimos a los demás hermanos. Para eso estamos. Y no siempre es prestar. Cuando hay una necesidad, es dar. Esperando que no me lo devuelvan. Así debe de funcionar la iglesia. Y sabe que eso, hermanos, nos levanta el testimonio y nos ayuda a todos. Y Dios bendice más a su pueblo y se acerca más a nosotros cuando somos así. Así debe de ser la iglesia. Debemos de ser atentos, tener mucho cuidado de cómo actuamos en las necesidades de los demás. Dios no quiere que sus hijos hagamos a un lado su palabra para nosotros hacer nuestra propia voluntad. Es lo que menos quiere. Ustedes saben que aquí no se predica mucho del dinero porque a mí no me gusta eso, hermano. De verdad, Dios puso en mi corazón desde que iniciamos esta obra el no estar dale a lo dinero. Porque al buen entendedor, hermanos, como dice un dicho por ahí, pocas palabras. No se ocupan muchas. No se necesita estar, hermanos. Un día un hermano va a morir, un día una hermana va a faltar, un día vamos a tener un funeral, un día, hermanos, la luz subió de precio, subió el agua, subió todo, la renta está cara. Hermanos, ofrenden. No se necesita tanto eso. Los que son nacidos de nuevo deben de tener, de acuerdo a lo que la Biblia dice, un corazón generoso, dadivoso. Y saben que de lo que entra aquí, de ahí se ayuda. Ustedes tienen testimonio de eso, que de ahí se ayuda. Y no debe uno de ser duro de corazón. Pero eso es algo que, lo que vamos a ver ahorita, como Dios puso en su corazón. Y si usted no le puso nada al Señor, puede ser que el Señor no esté. Porque Dios a sus hijos, a todos nos pone aquí en el corazón. Y si a usted no le pone nada al Señor y usted trabaja y usted tiene y nada de nada, puede ser que no esté el Señor. Y si usted piensa que así va a ahorrar más y que así le va a ir mejor, porque 20, 30 dólares que eche lo va a traer a pobreza, le aseguro que es al revés. Yo tengo mucho tiempo vivido en eso en el Señor y sé cómo funciona la gracia del Señor. A mí no me lo cuentan. Yo pasé por la tacañez muchos años, hermano. Yo se los he contado y no me canso de decirlo hasta el día que muera. Yo fui muy así. Y iba cada vez a peor. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios quiebra el corazón. Y Dios te muestra, hay más gozo en dar que en recibir. Pero no para todos es esa verdad. No cualquiera la puede masticar, no cualquiera la aplica. Se necesita tener el Espíritu Santo para eso. Entonces Dios no quiere, hermanos, que hagamos un lado su voluntad para hacer la nuestra o hacer las cosas a nuestra manera y abandonar la justicia de Jesús para hacer mi propia justicia. ¿Qué es hacer mi propia justicia? Es hacer mis propios mandamientos, lo que
es que yo pienso, es que yo digo. Eso es hacer mi propia justicia. Lo que yo digo, lo que Dios dice, ahí a un lado. Y esa palabra justicia, donde dice guardaos de hacer vuestra justicia, esa palabra justicia viene del griego elemosune, con doble E. Elemosune. Fíjese bien, es mostrar una compasión no genuina. Una compasión que es solamente en apariencia, que no es verdadera. Hermanos, yo he conocido personas que son compasivos en apariencia. Los tengo en mi familia, que son buenos en ayudar, pero así mismo hablan de ti. Yo sé que todos saben eso. Que sí, pero al mismo tiempo que te ayudan, te humillan después. Y te das cuenta de lo que andan diciendo de ti. Eso se llama una compasión hipócrita. Por eso dijo el Señor, tú no hagas como los hipócritas. Una compasión que no es genuina. Entonces esa palabra, guárdate de hacer tu propia justicia, es lo que está diciendo, no muestres una compasión que realmente no tienes por los demás. Mejor sé genuino tal como eres. Mejor sigue con el codo duro y no des, porque te puede caer más juicio encima. Una compasión que no es verdadera. Mostrar una beneficencia o ayudar a los demás cuando tu corazón no es sincero. Cuando lo haces de esta manera, mire, para que no digan, nomás para que vean que di, aunque sea poquillo ahí, de lo que me sobró. ¿Usted cree que Dios toma en cuenta eso? Dios está completamente airado con ese tipo de personas. Es una compasión ejercida al pobre, a darle limosna, pero es una compasión mala, con malas intenciones. Es para humillar. Y todavía saca la cartera y traigo 3,000 aquí. Ahí te va, ahí, que comas en la iglesia. No es buena la jactancia, hermano. Mucho cuidado. Entonces acuérdense, guardémonos entonces de mostrar algo que no somos. Hay que tener mucho cuidado de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Lo que está diciendo el Señor es, tú puedes engañar a las personas, a tus prójimos. Puedes fingir que te compadeces de su situación que están pasando. Tú puedes fingir que te sientes mal por ellos. Puedes llevarles hasta una despensa, puedes hacer algo por ellos, pero si no eres sincero de corazón, el Señor tratará eso contigo. El Señor lo va a tratar. A lo que Cristo se refiere aquí no es al hecho de ayudar, lo cual es un fruto del Espíritu. El Señor no está prohibiendo que ayudemos a los demás de ninguna manera, porque el ayudar, hermanos, sí sabe que es un don del Espíritu. Si alguno tiene el don de ¿qué? De ayudar, de animar, háganlo de corazón para el Señor. Entonces es un fruto del Espíritu. Él no está prohibiendo ayudar, lo que está haciendo es poniendo las cosas correctamente como debe de hacerlo la iglesia. Ayudar, pero ayudar de la manera correcta, porque podríamos estar ayudando de la manera incorrecta, con dolor en el corazón. Y si lo haces por necesidad o por dolor, lo que vamos a ver ahorita no cuenta delante de Dios, no cuenta. Entonces, estar ayudando a los que necesitan solo para presumir ante la gente o buscando el aplauso de los hombres es pecado delante de Dios. Es un pecado grave delante del Señor. No hay cosa que el Señor aborrezca más, hermanos. Si usted lo ve, el Señor Jesús cuando anduvo aquí, no hay una cosa que aborrezca más Cristo, que es el hecho de que nos sintamos superiores a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo se despojó siendo Dios mismo. Él mismo se despojó de todo para hacerse siervo y servidor de la iglesia, de nosotros, de su pueblo. Por eso es que el Señor aborrece esas actitudes, porque Él, siendo Dios, se humilló a lo más bajo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, siendo criaturas, siendo humanos, nos sintamos así? Y que apuntemos a los hermanos siempre pensando que están en semejante situación por desobedientes. Hermanos, ese no es el papel de la iglesia. Ese no es el trabajo suyo, ni es el mío tampoco. Nosotros no somos jueces. El único juez es Cristo. Ese no es mi trabajo.
Mi trabajo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, cuando tú ves a tu hermano padecer necesidad y tú tienes con qué ayudar, ayuda. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que establece Jesucristo para aquellos que son de Él. Los que no son de Él, esto les cae como limón en la llaga. Pero los que son de Él no tenemos problema en decir: Señor, he pecado. Sé que he pecado. Sé que a veces he visto mal, y para eso son las predicaciones. Sé que a veces he actuado mal y he pensado mal. Aunque mis hermanos no sepan, yo he pensado mal de mi hermano, mi hermana. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Pedir perdón y ser diferentes. El papel de juez, les vuelvo a repetir, el único que tiene ese papel es Jesucristo. Nosotros no. Sí nos podemos juzgar los unos a los otros correctamente, lo vamos a ver más adelante, como dice la Biblia, pero no sobrepasando los límites. Nunca, porque nos metemos en problemas con Dios. Entonces, ¿qué debemos de tener cuidado? Dice el contexto del 2, dice que no debemos de ser como hacen los hipócritas, que tocan trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué lo hacen? Para recibir alabanza ¿de quién? De los seres humanos, de los hombres. ¿Qué es alabar? Esta palabra alabar, fíjese, esta palabra alabar, hermanos, solamente se debería de aplicar a Dios, a Jehová de los ejércitos, nada más. Es la palabra doxazo, como suena. Y esta palabra, hermanos, es rendir o estimar o mirar a alguien que es glorioso por sobre todas las cosas. Fíjense, hermanos, nada más, esta palabra, hermanos, solamente debería de aplicar a Cristo. Entonces, buscar la alabanza de los hombres es ponerte en el lugar de Dios. Qué triste, hermanos. Imagínense la criatura como Satanás queriendo subir arriba al trono, a las estrellas allá, y sentarme y que todos me aplaudan por el bien que hago. Entonces, esta palabra doxazo es buscar que te rindan, que te estimen y te vean glorioso y te den la gloria, te glorifiquen y recibas la honra y la gloria para ti. Hermanos, esa está tremenda, porque ellos, fíjense lo que el Señor les estaba diciendo: no busques el ser alabado por los hombres, porque es pecado delante de Dios. Ahora, esta palabra, su raíz es doxa, así como suena doxa. La primera es doxazo, viene de esta doxa, y es, fíjese bien, esta está más tremenda, porque esta es buscar apariencia de gloria, búsqueda de honra por apariencia fingida. Esta sí aplica a nosotros. Esta palabra que no es doxazo, es para Dios, y doxa es para un hombre o una mujer que por apariencia de gloria busca que se le honre, se le reconozca y se le den favores. Casi los fariseos no tenían eso, ¿verdad? ¿Por qué creen que el Señor le estaba hablando así a sus discípulos, advirtiéndoles sobre eso? Por cómo eran los fariseos de sus tiempos y los escribas. Entonces, buscar que nos reverencien a nosotros, como dicen por ahí, el reverendo, es un peligro bien grande, hermanos. Es quitarle lugar a Cristo para yo sentarme en Él y que todos me miren a mí. Eso es algo hoy, hermanos, en día. Si ustedes lo ven, hermanos, cuando dicen el ungido del Señor, es buscar la gloria. No toquen al ungido de Jehová. Es otra cosa que le ponen para darle gloria al hombre. Como esto que estoy hablando yo, de apuntar el dedo en contra de esos pastores que están haciendo esto, es un peligro. Porque hoy en día eso está lleno de pastores corruptos en los púlpitos, pastores que solamente le están robando a la gente su dinero. Los pastores se mueven en aviones, en jets privados, en carrazos, en troconas, tienen las casononas, y los que dan todos esos diezmos y todo lo que le están quitando, ¿cómo viven? En la calle, algunos con los techos cayéndose, y los pastores cada vez piden más y más y más. Entonces, es triste, hermanos, pero es una realidad. Vaya a la segunda carta a los Corintios, a los versículos favoritos del hermano, siempre que lo leo me acuerdo de él. Segunda carta a los Corintios 9:6. Vamos a leer del 6 al 15.
pero si usted lee el capítulo 8 y el 9, completitos de la segunda carta a los Corintios ahí, el capítulo 8 y 9 habla de puras ofrendas y necesidades del pueblo de Dios, y de ahí se derivan esos versículos que dice cada uno dé como propuso en su corazón. No está hablando de cualquier tipo de ofrenda, hermanos. Era una necesidad apremiante para algunos hermanos que estaban pasando mucha necesidad. Acuérdense que los macedonios tenían necesidad, solamente les voy a decir poquito. Los de Macedonia tenían mucha necesidad. La iglesia de Acaya estaba dispuesta a ayudarles, pero parecía que Pablo se daba cuenta como que ya se les había olvidado su promesa y ya no querían dar la ayuda como ellos habían dicho. Entonces miren cómo dice: pero esto digo, este versículo, hermanos, cómo les encanta a los de la prosperidad, les fascina. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego dice el 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo, y por la libertad y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos para vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Esos versículos, hermanos, donde dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí le voy a decir poquito. El hecho de que muchos pastores hayan usado mal, muchos predicadores usen mal esos versículos, no significa, hermanos, que no se deba predicar de él, porque es una doctrina bíblica. Esto es bíblico. Lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es, le digo, no le voy a leer todo, pero si usted lee el contexto 8 y 9, había mucha necesidad en muchos hermanos, había mucha pobreza, hermanos, había persecución, había necesidades básicas, de lo elemental de cada uno para el sobrevivir diariamente. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe a los hermanos de Acaya que ellos habían prometido una ayuda, la cual ya había tardado un año y todavía no la daba. Pasó el año, hermanos, como a veces nos pasa a nosotros. A veces uno promete cosas que no cumple. Entonces Pablo, hermanos, ya con vergüenza, porque él tenía pena que los hermanos macedonios no recibían la ayuda, él manda por enfrente. ¿A quién mandó? ¿Ustedes se acuerdan? A un joven. Ajá. Lo manda por enfrente, ¿por qué? Porque dice: no vaya a ser que lleguen los hermanos de Macedonia conmigo, algunos vayan y ustedes realmente no tengan lo que prometieron y pase yo vergüenza, que no estén listos. Entonces, de todo esto se deriva de lo que él estaba diciendo: ustedes me han ayudado ya y lo han hecho, incluso se han dado ustedes mismos más allá. Pero en ese momento había una necesidad muy grande, hermanos, y él estaba pidiéndoles ayuda de lo que ellos ya habían prometido. Entonces él dice, por eso dice: pero esto digo. Y eso es una realidad, hermanos, que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol. El que siembra escasamente, hermanos, si usted lee aquí el contexto de qué está hablando, ahí sí se refiere a dinero. Ahí sí se refiere a ayuda monetaria que ocupaba la iglesia. Si tú siembras escasamente, es una exhortación a la iglesia. Si tú eres, en pocas palabras,
tú nada más das de vez en cuando te acuerdas o cuando te sobra, entonces ¿qué va a pasar? También vas a cegar escasamente. Y no crea, hermano, va a decir, el hermano ya está predicando dinero. No, yo tengo que advertirle lo que está en la escritura, y es una parte fundamental en el corazón del cristiano. ¿Por qué lo hace el Señor? Lo vamos a ver después en el amor al dinero, para que no tengamos amor por lo material, para que unos no tengan mucho y otros tengan poco. Entonces lo que está haciendo es, si tú siembras poquito o ayudas muy poco al que necesita, también escasamente vas a cegar. Pero si siembras generosamente, entonces generosamente también cegarás. ¿Ah? Ponértela en esta versión. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente. El que siembra en bendiciones también cosechará en bendiciones. Amén. Fíjese, el que siembra bendiciones cosechará bendiciones. Hermanos, esto no se lo saca ningún hombre de la manga. Esta es una promesa de Cristo para su pueblo. Tú siembras poquito, se lo voy a poner con un agricultor rapidito, ya casi se me acaba el tiempo. Allá afuera, ¿cómo si el hermano este año cosechó muchos chiles? Todos salimos bendecidos con los chiles y todo lo que tuvo. Pero imagínense que solamente sembró una semillita. O los que no sembramos nada, pues yo no sembré nada, pues no coseché nada. Pero se cumple, hermanos. O sea, lo que está haciendo el Espíritu Santo es poniendo un ejemplo entre el que trabaja y siembra y el que no hace nada. Si tú no siembras nada, como yo no sembré nada allá en mi casa, ¿cómo espero cosechar? Si yo no sembré tomates, pues no me van a hacer tomates. No sembré chile, no voy a tener chiles. Eso es lo que está diciendo. Y si nomás sembraste una triste mata, una cosita, pues nomás eso vas a tener para toda la temporada. Acuérdense que en aquel tiempo no era como ahora, que tenemos refris y las grandes tiendas de todo. No, antes lo que sembrabas comías. Y si no sembrabas, hermano, pues no comías. Entonces el Espíritu Santo, tomando ejemplo de esto, es lo que está diciendo. Si tú como cristiano o cristiana eres tacaño, codo, y tú no siembras, no ayudas a tu hermano, a tu hermana, aquí no está hablando de darle al pastor, como hoy lo interpretan. Aquí no está hablando de darle al que está al frente, no, al que necesita ya, al que está necesitado. Si tú vas, tú sabes que no tienen, no tienes que preguntarle, oye, ¿por qué no le alcanza, hermano? No, tú ves la necesidad, tienes 1000 y vas y le das $1, $1. Bueno, lo que el Señor está diciendo, con esa tacañez que traes en el corazón, así te voy a tratar yo a ti. Es una promesa, hermanos. No solamente está la promesa de cegar mucho, primero está cegarás poco. Y yo no me canso de decírselo a los jóvenes, hermanos, porque yo no me quiero ir con esto en el corazón. Los jóvenes que ya trabajan de vez en cuando y realmente han nacido de nuevo, si han nacido de nuevo, necesitan que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. ¿Por qué? Porque de ustedes es parte de la iglesia también. Y los jóvenes, hermanos, tristemente tienen eso. Ganan y nomás pues quieren para la cuenta y engordar la cuenta y engordar la cuenta. Y resulta que cada vez está más flaca la cuenta. ¿Cómo es eso? Bueno, pregúntenle a Dios. Oren. Pregúntenle a Dios por qué se les escapa el dinero como agua en las manos. Yo no saco ningún beneficio con esto, hermano. Yo no me llevo el dinero a la iglesia, ustedes saben que no. Yo no agarro un centavo de la iglesia. Los hermanos son los tesoros. Pero yo les tengo que dar esta exhortación. ¿Por qué? Porque de esta iglesia hemos ayudado y seguimos ayudando. Y puede venir una necesidad más grande. Ven los tiempos que estamos viviendo. Y no estamos preparados como ellos. Debemos de estar preparados para no andar pidiendo afuera. Que tengan que venir los de FEMA a ayudarnos aquí. Qué vergüenza. Qué vergüenza, hermano. Nosotros no somos como esas iglesias que mandan a los jóvenes a lavar carros, a hacer car wash y ponen un letrero y ayuda a la iglesia de Aiden. Qué vergüenza, hermano. Eso no es buen testimonio, porque ahí mundanos, borrachos, violadores, gente mentirosa, rateros van y llevan el carro que lo laves, el adúltero, y ese dinero cochino y sucio está entrando a la iglesia. La Biblia dice que no. Dios aborrece las ayudas de los impíos. ¿Eso está escrito? Está escrito. Dios aborrece toda ofrenda manchada. ¿Cómo vamos a ir al mundo, hermanos, a pedir? Al desierto, como cantaban los hermanos, a querer traer agua del desierto.
cuando aquí está la fuente de la vida, que es Cristo en su pueblo? Entonces, ¿quieres seguir en problemas financieros y seguir escasamente? Síguele en la tacañez. Sigue sembrando poco y escasamente vas a cegar siempre. Y viene el versículo 7, que es la joya de este estudio. Porque no van a decir, porque dijo el hermano Abel y ahora vamos a dar. No. Versículo 7. ¿Qué dice? Cada uno dé como propuso. ¿Dónde? ¿En su mente? ¿La mente? No, hermanos, la mente divaga. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y se supone que un corazón donde reina Cristo está todo el amor y está toda la dádiva de Cristo en el corazón. Está toda la benevolencia del Señor en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Si te sientes triste porque vas a dar $20, vete y cómete una hamburguesa al sol. No lo des. Mejor no lo eches. Porque Dios no te lo va a tomar en cuenta como quiera. Nada más vas a echar el dinero, pero Dios no lo va a tomar en cuenta. Sigues como quiera en el mismo problema. No con tristeza ni por necesidad. Porque hay gente que cree, por el contexto, que por darlo hoy los 20, mañana tiene 40. Y así lo enseñan, hermanos. Así lo enseñan en las iglesias. Y aquí dice que no lo des porque tú necesites que el Señor te regrese. No, hazlo porque amas a Cristo. Por eso lo vas a hacer. Hazlo porque amas al Señor. Amas su palabra y amas su consejo. Hazlo por eso, no porque tenemos necesidad. Porque Dios, aquí no dice, como dice el canto, aquí no dice Dios bendice al dador alegre, ¿no? Al dador alegre. Porque Dios ama al dador que con sonrisa y alegría ayuda. Pero de corazón, no fingida. Dios ama al dador alegre. Hermanos, ¿no quisiera usted eso? Que Dios esté contento cuando usted así eche 10, que usted lo da con toda su alegría, que usted le dice, Señor, desde que viene a la casa, Padre, usted sabe que se me fue toda mi semana. Tengo poquito, pero como dijo el rey David, de lo que tú me das, quito. Esos $10 el día que alguien se nos enferme aquí, que la mayoría de los viejos no tenemos aseguranza, van a servir esos días. Yo les exhorto a eso. Piensen, especialmente jóvenes. La mayoría de sus padres no tenemos nada de aseguranza médica y que digan que aquí la salud es barata. No. Ahora imagínense, se nos muere un hermano, el funeral $20,000, $15,000 y a veces andamos teniendo, miren la cuenta. Hermanos, es de pensar, de meditar, para estar preparados para estos momentos difíciles. Dios nos bendice bastante. Cada uno dé como propuso en su corazón. Este propuso no es mi mente carnal. Esto va a lo que el Espíritu Santo le puso en su corazón. Lo que el Espíritu de Dios puso ahí. Desgraciadamente, hermanos, es un cáncer el amor al dinero. Viene el estudio adelante del amor al dinero. Es un cáncer. Y más cuando se está predique y predique del dinero, amar el dinero. Hoy en lugar de enseñar a estar contentos con lo que tenemos, no, hermanos, hoy se enseña a amar las cosas de este mundo. Al revés. La palabra de Dios nos enseña a separarnos de las cosas de este mundo y los pastores, muchos hoy en día enseñan, no, ama las cosas de este mundo, contradiciendo lo que el Señor manda. Es una desgracia, hermanos, pero estamos viviendo tiempos horribles y muy peligrosos. Entonces, con este cierro, el 8, último versículo, dice, y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, fíjese la promesa, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió dones a los hombres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué está diciendo el Señor? Para que siempre tengamos lo económico y lo necesario, pero no solo para mí, sino ¿para qué? Para que lo llevemos a toda buena obra, para que ayudemos, hermanos, de lo que el Señor nos da, de ahí ayudamos, de ahí damos. Para toda buena obra siempre debemos de estar conscientes, hermanos, que un día se nos viene una necesidad grande en la iglesia, muy grande, no de $1,000, no de 200 o de 300, nos puede venir una de miles de dólares. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Entonces yo les
aspecto, porque Él lo que quiere es cuidar nuestro corazón, de que esté limpio de toda avaricia, toda codiencia, de toda cosa que nos aparta del Señor. Póngase de pie, vamos a orar.